Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así como están, los invito a apoyarme en oración, por favor. Glorioso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tenemos tu palabra escrita en nuestro idioma y la podemos proclamar con la protección de nuestras autoridades. En el nombre de Jesús te ruego me ilumines para proclamar a Jesucristo, su Evangelio, su obra redentora y que tu iglesia sea edificada. Ayúdame, Padre, a decirlo de acuerdo a tu sana doctrina. En tus manos me encomiendo y te ruego bendición en tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hace algún tiempo me encontré un compañero de trabajo, un ex compañero de trabajo en una de las tiendas. Estaba yo haciendo la despensa. Iba con su mamá, lo saludé y platicando con él me decía, le dije, oye, ¿cómo está tu hijo? Y se sorprendió, y más su mamá. Y noté algo raro. Y ya me dice, oiga, don Sergio, soy Ángel de Aguadulce. Disculpe, lo confundí con otro compañero que tenía hijos, y él era soltero, entonces pues ya lo estaba metiendo yo en un problema ahí con su mamá. Pero yo pensé que era alguien y era otra persona. Y en ocasiones así nos sucede con Dios. Pensamos que Dios es alguien o tiene ciertas cualidades y realmente no, realmente tiene las cualidades que dice la Sagrada Escritura. A veces pareciese que conocemos a Dios, pero no hemos profundizado en la palabra lo suficiente para conocer lo que son sus atributos. Atributos son las cualidades de Dios. Damos gracias a Dios por la Sagrada Escritura, porque allí Dios se revela tal como Él es y nos revela lo que Él considera que nosotros debemos conocer de Él, porque Él sabe lo que nos va a revelar y lo que no nos va a revelar. Precisamente, qué bueno que el pastor Eber eligió este tema general de conoce a Dios. Es un tema muy importante, sobre todo hoy en día que hay tantas dudas en cuanto al carácter de Dios y la obra redentora del Señor Jesucristo. Dios no es como yo imagino, Dios no es como yo quiero, Dios es como dice su palabra. Aquí es donde sabemos cómo es Dios. Recordemos que Dios no es un esclavo. Dios no está ahí para cumplir mis caprichos, para hacer mi voluntad. Dios está ahí para glorificar su nombre y yo estoy aquí también para glorificar su nombre. Al carácter, personalidad de Dios se le conoce como atributos. Los atributos de Dios nos hablan del carácter de Dios, lo que Él es. El pastor Eber ha tocado ya algunos atributos como omnipotencia, omnisciencia, infinitud, inmensidad, aceidad. Todos ellos operan conjuntamente, ¿no? A Dios no se le puede separar, es algo majestuoso, difícil de comprender. Como un ejemplo breve, Él combinó el amor y la justicia en un solo momento, en la cruz del Calvario. En la cruz, su justicia, su furia fue arremetida sobre nuestro Salvador Jesucristo para salvarnos a nosotros de la muerte. Y el amor hacia nosotros también estuvo allí, porque estuvo Cristo en vez de nosotros. Entonces los atributos de Dios están todos interconectados y a veces suceden cosas que decimos, pues es una injusticia, pero no es una injusticia. Dice San Pablo ahí en Romanos, ¿habrá injusticia en Dios? En ninguna manera, inclusive en la elección incondicional. Y bueno, todos estos atributos, el pastor Eber ya habló de algunos, la palabra habla de otros, y el día de hoy vamos a hablar del atributo de bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Veamos 4 razones por las cuales Dios es bueno. En primer lugar, Dios es bueno porque Él nos eligió para salvación. Los voy a invitar a tener sus Biblias abiertas. Por gracia de Dios me permite proclamar la palabra, pero yo siempre me apoyo en la Escritura, entonces vamos a estar viendo muchos versos bíblicos para escuchar la voz de Dios más que la mía. Y algo importante en la carta de San Pablo a Tito, es un resumen muy profundo del Evangelio de Cristo. Analícenlo luego en casa. Los versos 3 al 7 nos hablan de cómo el Señor nos eligió para salvación y por qué es bueno. Dice el verso 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, o sea, pecado, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos antes, recordemos, ¿no? Antes de Cristo lo que éramos, no olvidemos de dónde venimos.
Y aquí viene el atributo de bondad de Dios. ¿Por qué Dios es bueno? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por su amor, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Su amor para con los hombres nos salvó, dice el verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por obras propias, sino por su misericordia. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, dice el Señor allá en Romanos también, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La bondad de Dios la vemos en primera, que nos elige para salvación. Recordemos que de acuerdo a la Escritura y las doctrinas de nuestra iglesia, de la Iglesia Reformada, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que Dios ha elegido para salvación somos hijos de Dios. Preocúpese usted por saber si Dios lo eligió para salvación. Si a otra persona lo eligió o no, es cosa de Dios, es justicia de Dios, Él sabrá, pero no todo el mundo va a ser salvo, lo dice la Escritura. Él ha predestinado a algunos, un número que solo Él conoce, para salvación. Yo creo que si usted está aquí, está siendo llamado por el Señor y hay una elección por parte del Señor. Es un aspecto doctrinal, pero Él escogió a un número. Es una doctrina controversial, pero es bíblica, es más profunda. En Romanos 9, en el mes de la Reforma lo vemos mucho, pero considere usted que ya el hecho de ser elegido por Dios habla de la bondad de Dios y es un privilegio para usted. Él tiene misericordia, nos elige sin ningún mérito, y lo hace por medio del Espíritu Santo, el llamamiento por el Espíritu Santo, el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento significa limpiar todos los pecados. Él se olvida de todos los pecados, no es como nosotros que seguimos recordando, se olvida, y nos regenera, nos pone un corazón de carne en vez del corazón de piedra que tenemos. Eso está desde el profeta Ezequiel. Hay un lavamiento, hay una regeneración, todo esto es obra del Espíritu Santo. Díganme usted si Dios no es bueno, si hace todo eso, nos borra el pecado y aparte nos capacita para poder amarlo. Y el cual derramó en nosotros abundantemente, dice el verso 6. ¿Qué significa que haya sido abundantemente derramado? Pues que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos guía, nos dirige, intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ilumina para leer la palabra. Tenemos el representante de Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo como tal no está aquí por la operación del Espíritu Santo, pero el que está aquí es el Espíritu Santo, que internaliza y universaliza la obra de Cristo. Por medio del Espíritu Santo tenemos a Cristo en nuestra vida. Es uno de los misterios de la Trinidad, de la grandeza más bien de la Trinidad. Cristo está aquí por medio del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo es maravillosa. La obra de Cristo en la cruz se describe en el verso 7, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién es un heredero? Pues alguien a quien se le deja algo, normalmente los hijos. Nosotros somos hijos de Dios y hemos sido justificados porque Cristo en la cruz recibió el castigo que yo merecía, y por esa obra en la cruz yo soy declarado, usted, el que ha recibido a Cristo, es declarado justo ante el Padre por los méritos de Jesucristo, no por méritos propios. Esa es la justificación que Cristo hizo. Así pues, ¿acaso teniendo en mente esto es una realidad que Dios es bueno? Yo creo que aquí podría yo dejar el sermón, sin embargo quiero barrer el Salmo 34, ver la enseñanza que nos da. Pero de entrada, de inicio, ¿por qué Dios es bueno? Porque nos escoge para salvación, porque manda a Cristo a morir en la cruz, y porque manda al Consolador para que reconozcamos a Cristo y podamos vivir una vida para su gloria. Es importante, antes de seguir explicando la bondad de Dios, y por eso puse este punto como primero, que entendamos la bondad de Dios y todos sus atributos, como dice el pastor Jorge Alemán, de allá del norte del país, a través del Evangelio de Jesucristo. Si no tenemos una relación con Cristo, no vamos a comprender los atributos de Dios. Es importante entonces, como primer punto, que veamos todo a través del Evangelio de Cristo, todo a través de la cruz de Cristo, todo a través de la obra redentora de Cristo, porque solo así podemos entender la grandeza de nuestro Padre. Así que al final pues haré la invitación para el que
tenga alguna duda en cuanto a esta relación con Cristo, apropiarse del Evangelio del Señor. Entonces, habiendo dicho esto, pues Dios es bueno porque nos escoge para salvación y hace toda la obra redentora en nosotros. Ahora bien, algo que quiero yo tocar particularmente en este siglo XXI. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Es una realidad que cada día que pasa se hace más cruel y hay cosas más graves, más fuertes. Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Prácticamente, y es lo que voy a ver en los siguientes 3 puntos, por 3 cosas. Vivimos en un mundo caído por nuestra desobediencia y porque Dios nos prueba haciéndonos pasar por situaciones difíciles. Eso vamos a verlo a la luz del Salmo 34. Dios es bueno, punto número 2, porque nos cuida en medio de un mundo caído. Dios es bueno porque nos cuida en medio de un mundo caído. Los invito a ir al Salmo 34, por favor, los versos del 4 al 7. Versos 4 al 7. Este salmo lo escribió David huyendo de Saúl en medio de todo lo que es la tierra de Palestina, y estaba enfrente de Aquis, rey de Gat. Menciona el primer libro de Samuel, ahorita lo vamos a ver, pero como contexto, es un salmo escrito cuando David estaba huyendo. Busqué a Jehová, dice el verso 4, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Estos primeros cuatro versos nos muestran que el mundo está caído. David está siendo perseguido injustamente. Él no hizo nada, sin embargo está siendo perseguido. Y para dar un poquito de contexto, aunque ya mencioné las citas, si podemos ir un poquito atrás en el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 21, para que veamos en qué condiciones estaba David cuando escribió eso. Primer libro de Samuel, capítulo 21. David huye de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Voy a dar lectura a los versos del 11, perdón. Voy a leer desde el 10 para tener este contexto. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Fíjense el verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor, el rey David, tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y yéndose de ahí David, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces, David estaba huyendo porque dijeron: bueno, pues si este era el héroe de Israel, él mató a sus 1000, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Era un verso que había hablando de la fuerza militar de David, y tuvo gran temor. Y en medio de gran temor escribe un salmo donde dice: Dios es bueno. Entonces, ahí está la parte interesante de reconocer que Dios es bueno a pesar de que estemos en situaciones adversas. Él estaba pasando una persecución injusta, y es lo que muchas veces sucede. Cosas injustas vienen a pasar en personas que no tienen la culpa, pero es parte del mundo caído, no es culpa de Dios. Es parte de todo el problema de maldad y de alejamiento de Dios que tenemos. Así lo está viviendo David, y repito, a pesar de una situación en donde él está perseguido para ser asesinado injustamente, él tiene esa fe y dice que Dios es bueno. No es culpa de Dios, es algo que, ¿por qué estaba Saúl persiguiéndolo? Pues envidia, celos, muchas cosas. Y bueno, creo que eso podemos aplicarlo hoy día.
¿Por qué están pasando todas estas cosas? Se ha multiplicado la violencia en nuestro país. El hermano Velázquez estaba orando por nuestro país. Es innegable que el México que los que nacimos el siglo pasado conocimos es muy diferente al México de hoy día. La maldad se ha multiplicado, cosas verdaderamente abominables, muertos en fosas, asesinatos por todos lados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están sucediendo esas cosas? Recuerdo el siglo pasado, un familiar mío viajó al extranjero y estaba muy molesto, fue a Europa y dice, la imagen de México, ponen México y ponen un cartelón con un indígena con una botella, borracho, recargado en un nopal. Le estoy hablando de los años 70. Esa era la imagen de México en los años 70, 80, 90 tal vez. Pero hoy, ¿cuál es la imagen de México? Muerte, narcos, hasta cuestiones de series televisivas, ¿sabes? La imagen de México está totalmente denigrada y tirada a la violencia. ¿Por qué hay tanta violencia? No es un asunto político, es un asunto espiritual. En el medio del mundo caído estamos alejándonos de Dios, y quisiera que viéramos una amonestación muy fuerte, porque esto no es nuevo, en la carta a los Romanos. Vamos por favor a Romanos 1, verso 20, y ahí vemos el motivo de qué es lo que está sucediendo. Romanos 1, versos 20 al 25, por favor. Romanos 1, versos 20 al 25. Todo esto es para comprender el contexto de por qué el mundo está caído. Dice la Escritura en Romanos: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense, las cosas de Dios, no hay excusa para decir que a Dios no se le conoce. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está la soberbia del ser humano. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí viene la respuesta de Dios: por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias, pecado de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esta es la clave, el verso 25. Fíjense bien: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? La Biblia. Esta es la verdad de Dios. Dígame usted, ¿qué lugar tiene en nuestra sociedad mexicana la Sagrada Escritura? Yo creo que solo en los hogares evangélicos y está en algunos, pero ¿qué tanto la clase política tiene y conoce esto? Se ha cambiado la verdad bíblica por la ambición, por la pecaminosidad del ser humano, y eso nos ha traído una sociedad totalmente violenta, disfuncional, con muchos problemas, porque se ha olvidado lo que es la palabra de Dios. Lo que está aquí es una garantía de que las cosas pueden funcionar. El sistema legal del Antiguo Testamento hacía que fuera una nación muy sana, Israel, pero ¿qué pasa? Se ha olvidado, y pues tristemente, históricamente en nuestro país, este libro nunca ha sido algo que sustente a toda la sociedad. Se ha olvidado la palabra de Dios, y pues también hemos olvidado que aparte de la palabra de Dios, porque no hay excusa, recordemos que hay dos tipos de revelaciones de Dios. Dios tiene dos revelaciones: la general y la particular. La particular es la Sagrada Escritura, pero ¿cuál es la general? Las obras de creación. Nadie puede decir que Dios no existe con la maravilla de la naturaleza. Eso no es la naturaleza, es la providencia de Dios. Que el sol salga del oriente y se ponga en el poniente, y haya estaciones, y hay sequía y viene la lluvia, exactamente. Todo eso es obra de Dios. Entonces no hay pretexto para que el hombre diga que Dios no existe. Dios ha dejado todo escrito, nos ha puesto también en sus atributos comunicables, los ha puesto en nosotros, y sin embargo se cambia la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso viene el temor
y pensamos que Dios no nos respalda. Dice el verso 8 del Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová. Recordemos el contexto, o sea, están persiguiéndome para matarme, y yo estoy diciendo, gustad y ved que es bueno Jehová. En primera hay una fe inquebrantable, y en segunda, pues también un conocimiento que la fe misma imparte. Me están buscando de una manera injusta. El mundo está caído, esta persona no conoce a Dios, está alejada de Dios. Saúl está incitando a su ejército, y es lo que sucede hoy día. Pero no es porque Dios no sea bueno, sino porque realmente todo el mundo está caído en esta situación de pecado. Muchas de las situaciones también se entienden a la luz de doctrinas, y sabemos que estamos incapacitados para hacer lo bueno, ¿no? La depravación total del hombre. Pero tengamos la convicción que Dios es bueno en medio de un mundo caído, que no funciona como quisiéramos y que está infestado de pecado. Como punto número 3 y punto número 2, como motivo de por qué pasan cosas malas, vamos a ver los versos del Salmo 32, del 8 al 14. Dios es bueno porque nos perdona en medio de la desobediencia. Dios es bueno porque nos perdona en medio de la desobediencia. El mundo está caído, pero también hay una situación de desobediencia en el ser humano. Y voy a dar lectura a los versos 8 al 14 de este Salmo 34, perdón. Gustad y ved que es bueno Jehová. Otra vez vuelve a decir que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Temed a Jehová, pues nada falta a los que le temen. Los doncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Esta parte pues, nos habla de algunas razones a reflexionar. Temed a Jehová vosotros sus santos, dice el verso 9. Nada falta a los que le temen. Verso 10. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué tanto tememos a Jehová? ¿Qué tanto buscamos a Jehová? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Realmente lo buscamos? Nada más los domingos de 11 o 11 y media, que algunos llegan a 1 de la tarde, o toda la semana realmente estamos buscándolo en su palabra. ¿Qué tanto hay temor de Jehová? ¿Qué es temor de Jehová? Aborrecer el mal. ¿Qué tanto aborrezco el mal? O estoy coqueteando con el enemigo. Nada falta a los que le temen, dice el verso 9, pero realmente temo a Jehová. Si no lo temo, pues me van a faltar muchas cosas. La desobediencia también hace que es un factor, y esto es personal ya, hermanos. Cada uno, expongo la palabra, cada uno puede analizarla personalmente si está pasando por situaciones difíciles. Realmente tengo la salvación, me he acercado al Señor, realmente es consecuencia del mundo caído. ¿Cómo estoy en obediencia? Cada uno analícelo, piénselo. A veces tomamos decisiones incorrectas y culpamos a Dios por ello. Yo tengo un carrito, gracias a Dios, de modelo 2011, suficiente para ir al trabajo, ir al súper, venir al templo, ver a mi mamá, punto. Pero si yo me compro un Mercedes-Benz y comprometo mi quincena o más, pues voy a tener problemas. Y no es culpa de Dios, no es que Dios sea bueno, sino que yo tomé una mala decisión. Y a veces así hacemos, nuestras finanzas están sumamente comprometidas. Y llevo una tarjeta y vendo la deuda y agarro otra. Estamos en problemas financieros por un desorden de nuestros hábitos. A veces son decisiones incorrectas. Pues fui a una fiesta y indebidamente tomé, me drogué, choqué, la atropellé, me voy a meter en un problema legal. No es que Dios no sea bueno, sino que evité, fui desobediente, y eso genera un problema. Pues a veces las cosas malas suceden porque tomamos malas decisiones, no porque Dios no sea bueno, sino que tenemos un pacto y tenemos una responsabilidad con Dios. Quisiera que viéramos por favor Deuteronomio 29, vamos a leer versos del 9 al 20, porque estamos hablando un poquito de desobediencia.
bajo la idea que el Salmo nos está diciendo que debemos temer al Señor y confiar en el Señor. Veamos Deuteronomio 29, por favor. Le voy a dar lectura. Deuteronomio 29. Dice el verso 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Realmente estamos guardando las palabras de la Sagrada Escritura? ¿Las estamos poniendo por obra? De esa manera te está hablando el Señor que vamos a prosperar, pero si no lo estamos haciendo, algo hay que estamos incumpliendo. Yendo al verso 18, el Señor nos pide dentro de este pasaje, para no leerlo todo extensamente: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia de otra tribu, cuya corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y fíjense el verso 19: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué tanto estamos obedeciendo al Señor? ¿Qué tanto realmente estamos confiando en no abandonar sus palabras? Realmente nos estamos envaneciendo diciendo: pues yo voy a hacer mi voluntad y voy a tener paz, siendo que no es así. Dice el verso 20, que es fuerte: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Estamos sujetos a un pacto, hermanos. La relación con Cristo tiene condiciones. Tenemos que obedecer para tener bendición. De entrada el pacto lo hemos roto, y el castigo que merecíamos, hubo un sustituto que es Cristo nuestro Señor. Él recibió ese castigo. Entonces el pacto ya lo rompimos, pero después de recibir ese castigo nos manda el Espíritu Santo y nos dice: bueno, ya tienes ayuda, ya tienes revelación, ya te di mi Espíritu Santo, apégate a lo que dice la palabra. Con calma pueden ver Gálatas 5, qué es lo que no debemos hacer, pero ya tenemos a alguien que nos dirija. Ese es lo que es la perseverancia de los santos. Tenemos que perseverar en ello y mantenernos en la palabra de Dios, cumpliendo lo que Él dice, porque también una de las consecuencias por las que nos pasan cosas malas es porque hay desobediencia en nuestras vidas. Ya vimos Romanos 1, vimos Deuteronomio 9, que dice: guardaréis las palabras y las pondréis por obras para que te vaya bien. Entonces es importante eso. ¿Por qué es complejo? Porque es compleja el obedecer al Señor. La depravación total del hombre. Dice Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, espiritualmente no tenemos libre albedrío, no podemos inclinarnos a lo bueno, estamos muertos. El libre albedrío, espiritualmente hablando, es precisamente la voluntad de buscar a Dios, y no la tenemos, pero Dios nos capacita para ello. Recibiendo a Cristo tenemos el Espíritu Santo, y por medio de ello podemos buscar a Dios, pero que nosotros podamos, pues no. Con tanta fe, ¿con qué fe venimos al templo los domingos? Es continua nuestra asistencia. A veces yo veo el templo lleno solo los cultos de Santa Cena. Es un fenómeno que me deja pensar si realmente hemos entendido que la transubstanciación no es una doctrina correcta y que la palabra está arriba del sacramento, o pensamos que el sacramento da otra cosa. Lo importante, el día santo del Señor no es el día de la Santa Cena, es el día de reposo, que es el día que el Señor resucitó. Ese es el día santo. El Viernes Santo no es santo. Está bien, hay que festejar la crucifixión de Jesús, pero recordemos que el séptimo día Dios lo santificó. Hoy es un día santo, y es un día que todos los domingos debemos de consagrar al Señor, no solo cuando exista ese sacramento, que es importante, pero no ponerlo por encima de la Escritura, ni mucho menos malinterpretarlo, ¿no?, en su significado.
Esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, por eso es difícil que el hombre pueda obedecer, pero repito, para eso tenemos el Espíritu Santo, los medios de gracia, y poder evitar esta situación de desobediencia que a veces genera cosas en contra, cosas contrarias, y que luego le culpamos a Dios. No, pues ¿cómo a Dios es bueno si tengo tantas deudas? No puede ser. Tenemos que ser responsables y entender que estamos inclinados al mal. Por último, como punto 4 y tercer motivo de por qué pasan cosas malas habiendo un Dios bueno, es porque Dios es bueno porque nos perfecciona pasando por las pruebas. Dios es bueno porque nos perfecciona pasando por las pruebas. Y es la última parte del Salmo 34. Si regresamos, por favor, Salmo 34, los versos 15 al 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Fíjense el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Es fácil afirmar la bondad de Dios cuando todo va bien. Repito un poquito el tema, pero es bastante complicado cuando no es así, cuando las cosas se complican. Hoy en la mañana estudiamos con los intermedios lo que es la ansiedad, que a veces es algo natural de nosotros, y qué compleja es la ansiedad, pero nuevamente la respuesta está en la fe en Jesucristo y en poder encontrar la guía en la palabra de Dios. Pero a veces decimos, porque hay tanto sufrimiento aún entre los cristianos consagrados. Particularmente reflexionemos en los versos 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O sea, aquí está hablando de justos, justificados más bien, ¿no? Que ya redimidos en Cristo. Pero el Señor los libra, nada más que pues, no nos impide de clamar. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y el 19 es muy interesante: muchas son las aflicciones del justo. O sea que el justificado va a tener aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Y pues bueno, a Daniel el Señor lo libró de los leones, pero no lo libró de estar en el foso. A sus compañeros los libró del horno de fuego, pero no los libró de entrar al horno de fuego. Vamos a entrar en momentos difíciles, y ahí el Señor es donde nos va a ayudar, pero nos va a permitir entrar en momentos difíciles. Estudiando una ponencia del pastor Andrew Wilson en relación a este tema, él comentaba dos cosas. Tuvo su primer hijo, y cuando hubo oportunidad resultó que su hijo tenía autismo. De ahí tuvo su segundo hijo, y pasaron los años y resultó que también tuvo autismo. Entonces llegó a cuestionarse: ¿qué está pasando, Señor? Mis dos hijos tienen autismo. El autismo, o sea, es bendición, a final de cuentas es un niño especial, son niños especiales, pero si de por sí es complejo levantar a un niño, pues un niño con autismo es doble o triplemente complejo. Él decía, bueno, pues hay situaciones en la escuela diaria, en la vida, en el matrimonio, en las finanzas, pues ¿qué está pasando? Y él concluyó en oración y en estudio de la palabra que la bondad es un atributo de Dios, que aunque tengan esa situación, Dios es bueno y por algo lo permitió. La bondad es una experiencia con Dios. ¿Ha experimentado usted la bondad de Dios? ¿Ha tenido esa experiencia? Reflexiónelo. Y en tercer lugar, la bondad define a Dios. Él llegó a estas tres conclusiones a raíz de lo que le sucedió. La bondad es atributo de Dios, experiencia con Dios, y define a Dios. Lo que pasa es que a veces no reconocemos las pruebas ni el objetivo de las mismas. A veces no las reconocemos. Voy a dar algunas citas bíblicas, ¿no? Porque ¿por qué pasó David por valles de sombra de muerte? Yo estudiando detecté cuatro motivos por los que el Señor nos mete en pruebas. Primero, para ver qué hay en nuestro corazón. Solamente en las pruebas sabemos qué hay en nuestro corazón. Hay ira, hay incredulidad, hay falsedad,
Dice Deuteronomio 8, cuando está hablándole ya para entrar a la tierra prometida: te traje 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, le dice el Señor al pueblo de Israel. O sea que premeditadamente los llevó 40 años para probarlos, para afligirlos. La carta de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, fíjense, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son para confirmar nuestra fe y ser perfectos y cabales. Santiago termina diciendo eso, que es para fortalecer nuestra fe y ser cabales. Las pruebas son para eso, para perfeccionar nuestro carácter. También para depender de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el Salmo 46. Y por último, pues para compartir la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí quisiera que me acompañaran y viéramos esta cita para que la vieran directamente. Filipenses 1, por favor. Filipenses 1. Verso 29. Filipenses 1, verso 29. Dice Filipenses 1:29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Ahora resulta que es un privilegio padecer por Cristo. Y sí, es un privilegio padecer por Cristo. No cualquiera puede tener por Cristo: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero es un privilegio padecer por Cristo. Creo que a todos los que nos han ofendido o en algún momento faltado al respeto por hablar de Jesús, pues es un privilegio. Al final de cuentas uno está haciendo la voluntad del Maestro, pero estamos tenemos ese privilegio. Padecer por Cristo es un privilegio. La Biblia es contracultura, va contra nuestra lógica, pero es un privilegio, ¿no? Él sabe lo que hace. ¿Recuerdan la pandemia? Dejó muchas enseñanzas la pandemia. Desafortunadamente, después del confinamiento y eso, se volvió al desorden y todas las ciudades volvieron a caer en lo mismo, pero llegó un momento en la historia de la humanidad que el Señor dijo: alto. Le dijo al mundo: alto, deténganse, voltearme a ver. Detuvo bolsas de valores, detuvo economías, detuvo escuelas, detuvo al mundo, y Él permitió que fuera, en su misericordia, que fueran 2 años, y permitió que hubiera una vacuna. Pero Él es bueno, generó la pandemia para que hubiera, en primer lugar: voltéame a ver, aquí estoy, yo soy el que controlo. Pero no es porque Dios sea malo. Fallecieron algunos, bueno, Él permitió también que partieran a su presencia. Pero es difícil, si a veces se nos complica tratar con alguien creyente o no creyente que nos agrede. Imagínense todo lo que tiene que ver Dios, Él que conoce los corazones de todos, cómo tiene que lidiar para entender y poner en armonía toda la tierra. Medio Oriente ahorita es un polvorín, es un emblema ahí geopolítico complejo, ¿no? Ya Israel, primero Gaza, luego Líbano, Irán y ahora Siria, están peleando con todos, y la razón pues es totalmente inválida, no es algo bíblico. Bueno, está Romanos 11, no puedo hablar mucho de los judíos por respeto, pero es un problema grave. Ucrania, todas esas situaciones es falta de conocimiento de la palabra del Señor. Pero pues bueno, a nosotros nos es concedido el padecer por el Señor Jesús, y muchas veces también son pruebas que el Señor nos pone. Recordemos el apóstol Pablo, ¿no? Que sus ropas la gente las tocaba y se sanaba. Pero si ustedes recuerdan, y tengo aquí anotado 2 Corintios 12, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces las pruebas son esos, el Señor nos quiere hacer débiles para que Él se manifieste en todo su poder. Usa personas débiles para manifestarse, manda enfermedades, no sé por qué, a mí pues, como testimonio me mandó ahí esta enfermedad de espondilitis anquilosante, compleja hasta de decir. En algún momento quitó un cromosoma de mí al hacerme en el vientre de mi madre, y gloria a Dios, no le reclamo nada, Señor, gracias, tú lo hiciste, qué bueno, nada más ayúdame y sosténme. Y así lo ha hecho desde los 42 años que la padezco. Cosas complejas, pero pues le dirá algo el barro al alfarero, él sabe, Él es bueno, yo sé que Él es bueno y que lo puso por algo, y gloria a Dios, y que no me ha dado otras cosas porque no me conviene. Pero tenemos que agradecer por su providencia y por su bondad. Aún con un Dios bueno, soberano sobre todo, omnipotente, la gente buena a veces sigue sufriendo. Tiene algunas situaciones, pero son por pruebas. Dice el verso 19, la frase clave: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. De todas ellas las librará Jehová. El mal sucede, ninguno de los que refugian en Él será condenado, dice el verso 22. Y pues recordemos a Job, ¿no? En sus decretos permisivos, Dios permite pasar por momentos difíciles, y pues Job pasó por momentos muy duros, y iniciando su sufrimiento, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. La lógica humana no puede comprender la bondad de Dios. Y pues se me ocurre una ilustración que platicaba con mi esposa, ¿no? en torno a esto. Todos los que somos papás, pues aquí Ruth, por ejemplo, no sé si llevaste a vacunar a tus niñas cuando eran bebés, pero ¿por qué las llevaste si les iba a doler la jeringa? O sea, todos hemos llevado a nuestros hijos y les va a doler la jeringa y van a llorar, pero lo llevamos porque es necesario que pasen ese piquete de dolor, ese momento de sufrimiento, para tener la bendición de anticuerpos. Todos los papás lo hemos padecido, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos, en la debida proporción con lo que Dios nos da. O sea, yo llevo a mi niño y sé que va a llorar un rato, pero eso lo va a proteger. Y Dios pone estas pruebas para fortalecer nuestro carácter, para ver qué hay en nuestro corazón, para fortalecer nuestra fe, para depender de Él. Y eso no significa que Él no sea bueno, al contrario, Dios es bueno porque nos permite pasar por esos momentos difíciles. Nos hace sus colaboradores, nos permite compartir el Evangelio. Hay un saludo interesante en Apocalipsis 1. Cristo se revela con el apóstol Juan y le dice: salúdame a la iglesia, salúdame a los cristianos. ¿Y saben cómo les dice? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El nivel que tenemos ante Dios es muy sublime, muy fuerte. Reyes y sacerdotes. ¿Qué es un rey? Pues alguien que está en eminencia. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que puede interceder. El sacerdote máximo es Jesucristo, es profeta, rey y sacerdote, pero nos comparte parte de esta función de Jesús. En la doctrina reformada pues se habla del sacerdocio universal de los creyentes. Todos podemos orar unos por otros, podemos diezmar, podemos glorificar el nombre del Señor Jesús. Concluyendo, hermanos, a la luz de la Escritura vemos 4 manifestaciones de la bondad de Dios. Dios es bueno porque nos da la salvación. Dios es bueno porque nos cuida en un mundo caído. Dios es bueno porque nos perdona en medio de nuestra desobediencia. Y Dios es bueno porque nos perfecciona pasando por pruebas. Apliquemos esto en nuestras vidas. Cristo está presente en los salmos. Cristo quiere que nosotros tengamos el carácter de Él. Dice Filipenses 1:20: ahora también sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Recordemos que Dios nos ha transmitido atributos comunicables de Él a nosotros a través del soplo divino, como lo que es justicia, santidad, ciencia, bondad. Todos esos atributos fueron dañados con la caída, pero por medio de la redención en Cristo, esos atributos comunicables son restituidos en nosotros, y nosotros también podemos ejercer la bondad con nuestro prójimo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra iglesia. ¿Ha experimentado usted la bondad de Cristo? ¿Realmente ha tenido una experiencia con Cristo?
De lo contrario, pues déjeme decirle que el Señor Jesús nos da el cielo como un regalo. La gracia de Dios es un regalo. La vida eterna es un regalo, la vida en Cristo es un regalo. No la merecemos ni la podemos comprar por nuestra condición pecaminosa. Como leí en Romanos 3, no hay justo ni algún uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una situación de pecado. Sin embargo, Dios es amor y Dios es justo. Él nos ama, pero nos tiene que castigar porque hemos roto el pacto con Él. ¿Y dónde aplica Él su justicia? La aplica en la cruz de Cristo, en su Hijo Jesucristo. El castigo que yo merecía lo aplica en Cristo Jesús, y Cristo es el que paga por mis culpas, es el fiador que absorbe todos mis pecados. Y ese regalo, ese sacrificio de Jesús es su evangelio, y se recibe por fe, creyendo que Cristo realmente hizo esa obra redentora en usted. Puede usted llegar a ser hijo de Dios verdaderamente, reconociendo que Cristo es quien cubrió sus pecados, que es el Hijo de Dios, y tenga usted esta relación con el Señor. Si usted lo desea o quiere renovar sus votos, lo invito a orar conmigo. Es una oración, no es mágica, es una oración para reconocer nuestra condición pecaminosa y para hacer un compromiso con el Señor de seguirlo y de obedecer sus mandatos. Si usted lo desea, puede ahí en su lugar orar en silencio en esta oración. Padre Santo y bendito, en esta hora de la mañana reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo, y te pido perdón. Quiero recibir tu gracia porque es algo que no merezco, pero que tú me das por amor, porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir por mí en la cruz del Calvario y a llevar en su cuerpo el castigo que yo merecía. Y me entrego a Cristo por fe. Gracias, Padre, por este regalo de vida eterna. Ayúdame a vivir una vida consagrada a Cristo, que glorifique tu nombre y que pueda proclamar la vida de nuestro Salvador Jesucristo aquí en Coatzacoalcos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de mi único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.